Bueno chicos, ¿cómo les va? Bueno, les voy a aclarar el punto, creo que es el punto 13 de la fotocopia, donde se empieza a hablar de la potenciación. Ya habíamos visto la suma y el producto, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de la potenciación. Para eso, fíjense que acá lo que ponemos es, lo que vamos a hacer es analizar qué pasa al elevar un número complejo imaginario puro, ¿sí?, a exponente sucesivo. El número complejo imaginario puro era el que no tenía la parte real, es decir, i. Entonces vamos a elevarlo i a la 0, i a la 1, i a la 2, a la 3, a la 4 y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, i a la 0 es fácil de recordar, es 1 porque todo número elevado a la 0 da 1. Es decir, el conjunto de números complejos es una ampliación de los reales. Entonces, si en los reales se cumplía con esta regla, en los complejos sigue cumpliéndose también con ella, ¿no? I a la 1 es igual a i, es decir, todo número elevado a la 1 da el mismo número, ¿sí? I al cuadrado es lo nuevo, es lo que aprendimos, es igual a menos 1. En el campo de los números complejos era en el único de los campos numéricos que vimos hasta ahora, en el cual al elevar un número al cuadrado obteníamos el valor menos 1, un valor negativo. Y bueno, y acá empezamos, ¿no? I a la 3. I a la 3 podríamos expresarlo como i a la 2 por i. Es decir, i a la 2 porque ya conocemos el anterior por i. Acá, si aplicamos la suma de potencias de igual base, tenemos 2 más 1, 3. Entonces, escribir esto o escribir esto es exactamente lo mismo. Ahora, si i al cuadrado, i al cubo, perdón, es igual a i al cuadrado por i, ¿sí? E i al cuadrado es igual a menos 1, entonces sería menos 1 por i. A lo que llegamos es que esto es entonces igual a menos i, ¿sí? Ahora, con i a la cuarta hacemos lo mismo, es i al cubo por i. Y así con i a la quinta, i a la cuarta por i a la sexta por i, es igual, ¿sí? I a la sexta, perdón, es i a la quinta por i a la séptima es i a la sexta por i, etc. ¿Está bien? Entonces, con i a la cuarta sabemos que i al cubo es menos i, lo que vimos recién. Por i sería i por i cuadrado, menos por más, menos. Si i cuadrado es igual a menos 1 y tenemos menos, entonces menos 1 es igual a 1, ¿sí? I a la quinta va a ser igual a i a la cuarta por i, es decir, que va a ser 1 por i, que es i. I a la sexta es i a la quinta por i. Si i a la quinta es i, entonces sería i por i, que es i cuadrado, igual a menos 1. Fíjense que se va repitiendo, ¿sí? Hasta ahora tenemos, el primero dio 1, i, menos 1, menos i. 1, i, ¿sí? Menos 1, es decir, fíjense que ya vamos encontrando un patrón con los valores de i, ¿sí? Vamos obteniendo, al elevar a valores sucesivos, ¿sí?, siempre vamos obteniendo 4 resultados. Bien, habíamos llegado entonces que i a la sexta era igual a menos 1. Bueno, hacemos lo mismo que antes. Si i a la sexta es menos 1, ¿sí?, hacemos entonces menos 1 por i, que da menos i. I a la 8, de la misma manera, vamos repitiendo siempre este valor que encontramos, ¿sí?, por i. Acá nos daba 1 por i, acá nos daba i por i, acá nos daba menos 1 por i. Y después vamos desarrollando. Acuérdense que i por i es i cuadrado y como tiene un signo menos, es menos 1, por eso da 1. 1 por i es i por i cuadrado, que es menos 1. Y así sucesivamente. Pero lo que vemos entonces es que se van repitiendo los valores, los 4 valores que habíamos hablado antes. 1, i, menos 1, menos i. 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 Es decir, si nosotros seguimos en el orden, en el mismo orden que veníamos de sucesión, sería este valor sería igual a 1, ¿sí? Acá está la virome, 1. Este sería i,
menos 1 y menos i. Entonces volvería a ser de nuevo 1 este valor, siempre y cuando los valores vayan creciendo de 1 en 1, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir resolver entonces las potencias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una potencia un poco más grande? Por ejemplo, i a la 36, supongamos, ¿no? Bueno, acá vamos a decir, si nosotros queremos, lo que tendríamos que hacer es ir llegando, es ir sumando, ¿sí? El próximo sería 1i, el otro menos 1, el otro menos i, 1i menos 1 menos i, así hasta llegar a 36. Pero si el número fuera mayor de 100 o mayor de 1000, por ejemplo, que suele ocurrir, sería un trabajo medio difícil. Vamos a analizar un poquito, fíjense. I a la 0, ¿sí? Es el primer valor, es 1, y se vuelve a repetir ese primer valor, ¿sí? Con i a la cuarta. Ese valor se vuelve a repetir con i a la 8. Ese valor vuelve a repetirse, por ejemplo, con i a la 12. Es decir que, fíjense, en 0, 4, 8, 12, 16, ¿sí? 20, ¿sí? Fíjense que cada 4 se va repitiendo. Entonces significa que cuando el exponente de i sea múltiplo de 4, vamos a obtener siempre 1. ¿Sí? Entonces, cuando un número es múltiplo de 4, cuando al dividirlo por 4 nos da como resto 0. Por ejemplo, 36 dividido 4 sería 9. Por 4, 36, al 36, 0. Acuérdense, el resto de la división, ¿sí? En este caso es igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es utilizar este procedimiento, ¿sí? Y si nos da 0, por ejemplo, entonces nos decimos que i a la 36 es lo mismo que decir i a la 0. Al mismo resto que nos quedó acá. Y ahí es fácil de deducir. Si está elevado a la 0, da 1, ¿sí? Ahora, supongamos que en vez de 36 fuera 38. I a la 38, ¿no? ¿Cuánto daría? Entonces, vamos a repetir el procedimiento. 38 dividido 4, ¿sí? Entonces sería 9 por 4, 36, al 38, 2. Ya no puedo dividir, cierro la cuenta. ¿Está bien? Entonces, me queda, ¿sí? Como resto 2. Bueno, en este caso es lo mismo. I a la 38 va a ser lo mismo que i a la 2. I a la 2 sabemos que es menos 1. Bueno, esta es una manera de encontrar, ¿sí? Las potencias de i. Cuando nosotros tengamos la i elevada a una potencia, tenemos que saber, ¿sí? A cuánto es igual. Si está entre los 4 primeros, no pasa nada, pues sabemos que lo deducimos fácil. I a la 0 es 1, i a la 1 es el mismo número, i al cuadrado es menos 1, y después i a la 3 es menos 1 por i, que es menos 1 por i es menos i. Pero no vamos a repetir ese procedimiento siempre, entonces directamente dividimos, ¿sí? el exponente, ¿sí? Por ejemplo, i a la 38 dividimos al 38 por 4, siempre por 4. Eso lo tenemos que hacer, conviene con lápiz y papel o con la calculadora, si se dan cuenta cómo encontrar el resto, que es fácil también, pero conviene, de paso para repasar un poquito la división, que uno a veces se le olvida, hacerlo así, ¿no? Entonces, 9 por 4, 36, al 38, 2. Y entonces ya sabemos que i a la 38 es lo mismo que decir i a la 2, ¿sí? Si quisiéramos hacer, por ejemplo, i a la 321, ¿sí? Un poquito más difícil. Hacemos 321 dividido 4, ¿sí? Vamos a tomar el 3, no lo puedo dividir por 4, tomo dos valores. 8 por 4, 32, al 32, 0, bajo el 1, ¿sí? Como no puedo dividirlo, pongo 0 y cierro la cuenta. El resto que me quedó es 1, ¿sí? Entonces tenemos que i a la 321 es lo mismo que i a la 1. I a la 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número, es i. Bueno, espero que les sirva. Después vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, como en la fotocopia, tenemos un menos adelante.